Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez y muy contento porque tenemos hoy un super invitado, un activista pro vida, un profesional y un joven que ha venido dando la lucha y la batalla cultural acá en Colombia desde el año 2016, que fue el detonante cuando se hicieron las marchas por las famosas cartillas de la ministra de Educación, Gina Parodi. Él es Jonathan Silva. Hola, Teito, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, como lo acabas de decir, yo creo que el 2016 para nosotros fue vital porque hubo activistas en ese momento que se levantaron y empezaron a promover todo esto contra las cartillas de Gina Parodi, colegios, organizaciones, un sinfín. Y ahí muchos nos llegó esa información y estuvimos apoyando esas marchas, porque se veía venir ya la imposición, aunque desde años antes, ¿no? Sí, claro. Eso es bien. Pero ya desde el 2016, gobierno de Santos, con todo este cuento de los tratados de paz, se veía venir la imposición de la ideología de género en Colombia. Y se empezó a denunciar que esto estaba entrando a Colombia con más fuerza, aunque ya venía, pero Sí. ahí digamos que después de eso, aunque se tumba el tema de las cartillas, ellos empezaron a trabajar por debajo e igual terminaron llegando cartillas a los colegios, después nos aprobaron el aborto, bueno, una serie de temas. Y bueno, Que fue Teito, una vaina compleja, ¿no? sí, ahí también tuvimos una lucha ya en el 2020, 2021, desde el 2019 la demanda entra a la Corte Constitucional y bueno, ahí damos una lucha tremenda también. Pero espere y vamos a Sí, abordar en ese era línea el de tiempo. resumen. Y gracias por aceptar la invitación, Jonathan. Un gran amigo y siento admiración por él porque eh, desde el año 2016 ha venido dando la batalla cultural y que no es fácil, ¿no? En un medio donde normalmente no quieren a las personas que van en contra de estas agendas, ¿no? Tanto que hablan de inclusión, de aceptación, de respeto, pero cuando hay una voz diferente, pues la tratan de callar. Pero antes de entrar en materia con esta pequeña introducción para que las personas que no te conocen y que de pronto no se han conectado, cuéntanos en una biografía muy pequeña quién es Jonathan Silva. Bueno, mi nombre es Jonathan Silva, estudié Relaciones Económicas en la Universidad Autónoma de Colombia. Yo arranco también en todo este tema del activismo desde la universidad, las campañas presidenciales que se venían, el debate de las universidades siempre se daba y me gustó mucho el activismo político. En la universidad me defino por hacer política, entonces yo me defino como un activista político para incidir en la política colombiana. Eh, bueno, luego de eso también algunas escuelas de formación política en centros progresistas, como es el Instituto Holandés para la Democracia Partidista, que después ellos entran a trabajar con el Ministerio del Interior, pero yo fui como la primera formación de líderes que ellos sacaron aquí en Colombia por allá en el 2016 y yo me metí ahí a trabajar todo en el tema de ahí me enseñaron a hacer activismo y muchas de las cosas que yo hago las aprendí ahí. Eso Y no lo sabía, sí, ¿no? Eso porque no. ellos enseñaban a hacer activismo Sí. desde la visión progresista, por los derechos, y habían cosas que me llamaban la atención y llegó un punto donde yo dije, bueno, todo esto hay que aplicarlo también al activismo en defensa de la vida, la familia, la libertad, y ahí hemos venido haciéndolo porque pues ellos me formaron en temas de comunicaciones, en toda esta vaina, y yo realmente todo esto se lo aprendí a los progresistas, a la gente de izquierda. Porque si algo sabe hacer la gente de izquierda es hacer marketing y Sí, hacer activismo. sí, Y sí. nosotros tenemos que aprenderles a ellos para combatir esa agenda, porque ellos lo hacen muy bien. Teito, mucha gente dice, no, es que no hay que combatir con las mismas herramientas que eso. Pero pues no hacemos otra cosa. Creo que gran parte de los y que nos hemos formado y que nos metimos, y para algo nos metimos a esos diplomados y esas Claro. escuelas de formación fue para aprender y para replicar y ponerles la pistola ahora en la cabeza a ellos y decir, miren, todo eso que ustedes me enseñaron, lo estoy haciendo fuerte contra la agenda de ustedes. Pero mira, ya que tocas ese tema de las escuelas en formación política y de gobierno progresistas, sobre todo que son europeas, ellas están copiando el modelo que se desarrolló en los años 70 y 80 de modelos republicanos de Estados Unidos, de activismo pro vida y toda esta cuestión. Entonces, nosotros lo estábamos haciendo bien. Nos copiaron
lo empezamos a dejar hacer bien y ahora nosotros estamos retomando lo que es nuestro origen y todo esto porque cuando tú ves el secuestro de esta expresión a nivel de lo que son las libertades, porque cuando vamos a hablar de progresismo, el progreso son principios y valores rectores, tengo que señalarlo, bíblicos. Porque cuando tú vas a ver toda la agenda son principios, todo lo que es basado en la Carta Fundacional de la Revolución Francesa, lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar, hace parte de principios y valores bíblicos. Después, cuando se constituyen las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, también son los derechos humanos y el derecho internacional humanitario son principios bíblicos. Y quiero hacer ese marco, permítame, no quiero, sino permítame hacer ese marco, porque dentro de ese marco es que tú has empezado a dar la batalla, ¿no? Sin la religiosidad, porque normalmente a nosotros en espacios seculares nos da miedo de hablar de nuestra identidad espiritual, de nuestra identidad bíblica, de nuestra identidad cristiana, y resulta que eso no lo podemos desligar de nuestro diario vivir. Entonces, en ese contexto, Jonathan, porque realmente ha sido admirable todo este proceso que has hecho, en línea de tiempo empecemos a hilar. Después del año 2016, ¿cómo fue que se empezaron a articular todos los diferentes grupos pro vida? Porque entendiendo que las marchas del 2016 no fueron solamente cristianos, fueron también católicos y también, para sorpresa de muchos, fueron muchas personas que no tienen una identidad espiritual ni religiosa, que son ateos, que son personas defensores de los principios y valores de la familia, y que eso fue sorprendente, ¿no? Sí. Que fue multitudinario a nivel nacional. Se alcanzó a comparar esas marchas con las marchas que se hicieron contra las FARC. Entonces empecemos a hilar cómo fue esa experiencia y cómo tú has hecho parte, ojo, porque esto es para reconocer cómo Jonathan Silva ha hecho parte de todo este ecosistema pro vida, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel también latinoamericano, porque estás articulado con Miklos Lucas, estás articulado con Agustín Laje y otra serie de activistas que están haciendo cada uno en su entorno de influencia realidades pro vida. Antes de contestar eso, mira que lo primero ¿Está muy larga? que dijiste tú es muy importante. Yo te lo quiero resumir en que el progresismo y la izquierda secuestró valores cristianos. Totales. Secuestró valores como la dignidad humana, secuestró valores como y palabras como derechos humanos, como libertad, como el amor, y todo esto lo han venido tergiversando. Por ejemplo, los primeros en abolir la esclavitud en el mundo no fueron los progresistas y no fue la izquierda, fueron los conservadores en Reino Unido de corte evangélico. Yo te recuerdo, William Wilberforce acabó con la esclavitud en Reino Unido, un parlamentario cristiano que llegó desde joven y quitó esto. Te pongo también el caso de Martin Luther King en Estados Unidos, que acabó con la segregación racial. Ni hablar de las mujeres que trabajaron con la NASA. El primer cohete que fue la NASA eran mujeres cristianas evangélicas bautistas que desarrollaron toda la matemática para lanzar ese primer cohete espacial y tenían la fe cristiana. Todo el marco de derechos humanos, de cartas fundacionales viene del Evangelio, o la reforma en Suiza, como gracias al pensamiento de Calvino hay una explosión de libertades, de progreso, y hoy la izquierda nos ha arrebatado eso y dicen que amor es obviamente, por ejemplo, que un niño sea transexual. O nos dicen que derechos humanos es que una persona aborte. O nos dicen que libertad de expresión es que una persona se consuma las drogas. Eso es tergiversar el lenguaje. Y qué bueno que hayas mencionado eso, Teo, porque eso es lo que nos inspiró a salir a hacer activismo. Eso es lo que nos inspiró luego del 2016 a armar grupos de jóvenes pro vida aquí en Colombia, articularlos poco a poco. Pero pasó también algo, Teo. En el 2016 son las cartillas de Gina Parodi. Entran campañas presidenciales y luego ese activismo de muchos que venían atrás cambia y empiezan a hacer otras cosas, otros dejan de hacerlo, otros se dedican a la academia y quedó un vacío de líderes. Yo muy joven, de verdad, Teo, yo no soy hijo de pastor, no soy pastor, no vengo de una familia preponderante en el contexto cristiano.
De por sí yo nací y crecí en Ciudad Bolívar, digamos que en una de las partes más humildes de Bogotá. Y complejas. Y complejas. Vengo en un contexto difícil, pero mira que el Señor me hizo el llamado y yo le dije sí. Le dije sí, voy a hacer activismo, voy a trabajar por esto, y ahí empezamos a hacerlo. Y llegó un punto más o menos del 2018 al 2023 donde éramos casi que muy pocos, 3 o 4 haciendo esto. O sea, no éramos mucho. En algunos escenarios yo quedaba solo. Y hoy hay más. Hoy otra vez otros están alzando la voz, están levantándose, porque hay ciertos peligros que llegan y todos tenemos que levantar la voz. Entonces, sí, entonces eso como para responderte en la articulación. Sí. Pero déjame que ahí me salta una pregunta para que sigas hilando ya todo lo que nos estás comentando, porque es muy cierto lo que tú decías, ¿no? El 2016 fue como el despertar, el boom. Se articularon todos los grupos pro vida que de una u otra forma estaban como en silencio. Se institucionalizaron marchas acá en Colombia a favor de los niños, de la familia, en contra de la eutanasia y toda esta cuestión. Pero pasa 2016, 2017 y de un momento a otro se empiezan otra vez a desaparecer y son muy pocos los que quedan ahí, como tú lo comentabas. Entonces, en ese contexto, ¿qué crees que fue lo que pasó? Porque algunos dejaron, se dedicaron a la academia, que eso me parece muy bien, pero otros totalmente desaparecieron y siguieron en sus profesiones, sobreviviendo, si se puede decir. Entonces, ¿qué crees que fue lo que pasó ahí? Yo creo que entró la división, eso hay que decirlo. Lo que yo he escuchado es que a muchos, eso es muy común. Cuando tú le das un golpe al enemigo, hay una retaliación. Y la primera forma de que viene una retaliación, obviamente, yo lo hablo más a nivel espiritual, es afectar la unidad. Entonces, lo primero que se afecta es la unidad. Y eso es complejo, porque además hay protagonismos, hay personas que tienen agendas políticas, que no está mal. Una agenda política no está mal. Pero también cuando se cruzan, entonces viene el codazo, viene el tema. Luego de eso, además, súmale eso, el ataque al establecimiento progresista hacia las iglesias de homofóbicos, antiderechos. Ustedes solo hablan de eso, no hablan de nada más. Y dónde están los pobres, los niños abandonados, y que la guerra. Y entonces metieron un cuento rechimbo. Sí. Y muchos se asustaron. Yo recuerdo, Teo, que por allá en el 2019 a mí me empiezan a buscar de medios de comunicación. Ellos buscaban gente que debatiera temas complejos como el aborto y temas de la agenda LGBTIQ+. Y me buscan porque ya yo venía haciendo un trabajo, me recomienda gente progresista. A mí no me recomendaron, o sea, los de adentro no me recomendaron nunca. A mí los que me metieron en los medios eran los enemigos. Eso es la primera vez que yo le... Eso fue la primera vez que yo digo eso en algún lado. Hay un amigo mío que tenía una organización de que ayudaba a concejales, congresistas para alinear sus agendas legislativas en torno a ciertas agendas de derechos humanos. Él me empieza a ver en redes que yo hablo y que dice, este man, hay unos espacios de debate, este man puede ir. Yo voy a en una de esas voy a una emisora, me llaman y me dicen, no, venga hermano, lo que pasa es que estamos buscando gente que debata contra el aborto, contra esto y esto y esto, pero hemos hablado con congresistas cristianos, con líderes cristianos y ninguno quiere venir, porque nos dijeron que no los sigamos encasillando en eso, porque ellos quieren hablar de otros temas, de corrupción, de Estado. ¿Sabes qué me dijeron? No, pues para hablar de corrupción, de otros temas, yo tengo otra gente mejor. Entonces yo, pues primero fue como un madrazo santo, fue como, ustedes solo saben hablar de eso, y segundo, nadie quiere hablar de este tema. Yo le dije, venga, yo voy a hablar, mano, yo no sabía un carajo de eso, Teo, no sabía, yo no sabía debatir sobre ideología de género, sobre aborto, yo sabía de otras cosas, de por sí yo venía estudiando otras cosas. Pero cuando me invitan al primer debate en la radio, eso fue en W Radio, un espacio que se llamaba Partida W con Juan Pablo Barrientos. Con Juan Pablo Barrientos, que él nos abrió mucho espacio, ¿no? Sí, a los cristianos. Pero después los cristianos no quisieron volver. Ahí es cuando me buscan a mí. Hay un lapso donde los cristianos no quieren volver a ir.
Sí, que decían que les han hecho la encerrona, pero Y pues Juan Pablo dijo, pues si usted, o sea, claro, les hacía la encerrona, pero Juan Pablo me dijo, hermano, ¿quiere ir? Me explicó y no, hermano, aquí les damos duro, aquí. es que eso es lo que te iba a decir, o sea, uno no puede pretender, a mí cuando me comentaban algunos amigos, que son amigos tuyos también y amigas, les decía, pero es que nosotros debemos de estar preparados es para esas encerronas. Bueno, y ahí voy a ese, me ponen con una feminista petrista, recuerdo tanto, el tema era nuevas masculinidades, cuál es la verdadera función sí. del hombre, y había que hablar de ideología de género. Yo llegué, hermano, eran como las 9 de la mañana, yo ya tenía la invitación, entonces yo empiezo, hermano, ¿qué hago? Porque yo no sé esta vaina. Entonces, pum, me aparece, me mandan un video de Agustín Laje debatiendo esos. Agustín Laje en ese momento todavía no lo conocían Sí, mucho en Colombia, estaba hasta ahora emergiendo. como yo en este momento, más o menos, estaba él Sí. hasta ahora estaba asomando, miren, aquí estoy. Y veo sus videos y cojo, anoto, cojo todos los argumentos. Pues fue una clase, es que Agustín es un maestro, entonces yo me senté, solo que desde YouTube, a ver el profesor, hermano. Entonces anoté, me fui al debate y gané el debate. Y gané el debate, te voy a decir por qué. Porque si bien Juan Pablo y esta vieja me hicieron la encerrona, yo hice algo. Yo no me fui contra el homosexual. Me fui contra la ideología y les critiqué la ideología desde adentro. Sí. Y esa señora que estaba debatiendo conmigo implosionó en un momento y me empezó a gritar y todo. Y yo, tranquilo, no sé qué, gano el debate. Al final Juan Pablo me dice, hermano, felicitaciones. Él es gay. Y usted no se metió con los gays, pero atacó pues su postura, no sé qué. Y desde ahí me siguen invitando, me siguieron invitando a varios debates. Y ya yo entro a medios, me abren espacios duros, difíciles. He tenido encerronas también en medios de comunicación duras, donde me han dado palo. Pero hermano, uno tiene que irse expuesto a eso. Entonces, durante ese lapso de tiempo hubo un vacío de líderes que levantaran la cabeza. Yo ahí me convierto en un... Yo no era un... Te mantuviste pero yo no, ese lapso... Hasta el momento. Uno de los que se pero mantuvo. yo no me convertí en un referente mainstream, o sea, como así, sí. el referente ultra popular. No. Yo fui más underground, o sea, más guerrerito, más bajo de cuerda, o sea, menos impulsado por alguna iglesia en particular o algún poder económico, no. Sino que iba solito con el Señor, obviamente. Solo no. Sí, porque si no estarías donde estás. Pero primero con el Señor. No te hubiera acompañado. Solo en el sentido de una independencia, digamos que aquí terrenal, pero obviamente el Señor siempre guiándome. Y ahí empezamos a dar batallas fuertes, otras que mucha gente no se enteró. Por ejemplo, una que dimos en el 2023, el año pasado, y esto no se sabe. Iban a radicar el proyecto de ley integral trans en Colombia, con un articulado súper fuerte a favor de las infancias trans, o sea, la transexualidad de los niños. Yo me entero que en la marcha LGBT del año pasado van a hacer la marcha, me meto en la marcha, eso sí, me puse aquí un tapabocas porque ellos sí me conocen, saben quién soy yo. Más, yo voy a una marcha LGBT y me conocen más que cuando voy a una marcha de cristianos. Entonces, claro, entonces yo ese día me camuflé, no sé qué, y veo dentro de la marcha unos niños con unos padres y eran niños trans. O sea, ya niños transvestidos, unos 15 niños te pongo. Yo veo eso, me indigno, los empiezo a grabar así por detrás, le hago una pregunta a los padres, eso no lo grabé, pero les dije que no, son niños trans, no sé qué, me explican. Yo dejo que sigan y cojo mi celular y hago un video. ¡Pum! Y denuncio. Aquí están haciendo una marcha para meter la ley integral trans y quieren hacer esto y esto con los niños. Esto lo está apoyando Claudia López. Hermano, subí eso a TikTok y eso se empezó a viralizar tanto que llegó a los grupos petristas. Y mucha gente de izquierda se indignó y empezó, ¿qué, hermano? ¿Cómo así que no, nosotros no podemos permitir eso? No radicaron ese proyecto. Lo iban a radicar el 20 de julio del año pasado, tenían la fecha. Sí. Yo publiqué la fecha en el video. Luego de que armamos ese escándalo, ellos no lo radicaron. Sí. Hasta el día de hoy no lo han radicado. Eso fue una lucha que yo salí a decir, mire, ¿detuve eso? No. Pero fue tanto el ruido
Sí. que dentro de en la misma izquierda la gente se empezó a decir, nosotros no podemos apoyar esta agenda. Pero esto es una agenda que venía más de Claudia López, en el caso de Bogotá y a nivel nacional del Partido Verde, unos sectores, y mira que no radicaron eso. Y luego un periodista me busca para otro tema. Sí. Y me dice, ay, ven hermano, esta gente no ha radicado ese proyecto. Primero porque están caldeados con el tema de los niños. Y segundo porque han tenido problemas internos y muchos políticos les dijeron, venga, ese tema de niños, venga, no sean tan... O sea, han tenido muchos problemas con eso. Puede que lo radiquen, pero no lo han radicado. Después de un año, Teo, no lo han radicado. No sabemos si este 20 de julio lo radiquen, pero lo tenían que radicar el 20 de julio del año pasado. Entonces, esas son pequeñas cosas del activismo que se han logrado por salir y meter. Yo me metí en la marcha gay y lo hice, o sea, no le pedí consejo a nadie, sino que fui y lo hice, hermano. Y bueno, esa fue una de las cosas así. Una de las victorias. Victorias en el buen sentido de la palabra, que no hubo que movilizar a nadie, sino que uno mismo se fue y lo hizo. Un video y se hizo viral. Pero bueno, hagamos retro porque el tema es la agenda progresista y tú has estado en todo el tema de la agenda progresista. Entonces, háblanos de los proyectos de ley en cuanto, por ejemplo, la cuestión de eutanasia con respecto a todas las cuestiones en contra del aborto. Y de último vamos a abordar este proyecto de ley que es bastante, o sea, para mí es como espeluznante. Correcto. Espeluznante, un proyecto de ley donde se le esté dando la trazabilidad a los padres, para mí, de abusar de sus hijos, porque para mí eso es un abuso, ¿no? Un abuso disfrazado. Entonces, en esa línea de tiempo, cuéntanos cómo ha sido esa agenda progresista, cómo se han levantado los diferentes activistas pro vida, porque acá ya vale la pena resaltar que ya no es solamente activistas pro vida cristianos o católicos, sino de diferentes pensamientos, esferas, filosofías e identidades religiosas y espirituales que se están dando cuenta de que quieren es vulnerar el núcleo familiar y por ende todo lo que eso crea impacto en una sociedad, ¿no? Que es un impacto a nivel social, cultural y económico, ¿no? Y acá abro un paréntesis y lo cierro rápido. Lo que está viviendo Europa y lo que está viviendo China en su crisis generacional, porque ya se dan cuenta que ahorita para los próximos 10 años no van a tener una generación productiva. O sea, gente que produzca y que siga trascendiendo en la economía y les va a tocar, como en algunos países, importar mano de obra y eso genera una serie de dinámicas también migratorias bien complejas. Entonces, comienza. Bueno, Teo, lo que yo comienzo por decirte que Colombia es uno de los países más liberales y que más está pudriendo en temas morales en cuanto a leyes, sentencias y todo tema político relacionado con temas de aborto, ideología de género y ataque a la niñez. Te voy a hacer un resumen muy claro. En Colombia se aprobó el aborto hasta la semana 24 con la sentencia C055. Sí. Se puede abortar luego hasta el 9º mes con la C355 por la causal de salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Si una mujer dice, tengo un llanto fácil, estoy deprimida, te pueden dar un certificado de un trabajador social para que abortes hasta el 9º mes, un día antes de que nazca el bebé. Eso pasa en Colombia. En Colombia se ha venido aprobando durante los últimos años la transexualidad de los niños. Hay más de 3-4 sentencias en la Corte Constitucional que avalan esto. Es más, la registraduría dice que del 2015 a la fecha, cerca de 1000 niños se han cambiado el sexo en el registro civil. Salud Total, por decirte un solo ejemplo de una sola EPS y que no es la más grande, tiene cerca de 35 niños menores de edad en procesos de hormonización para cambiar el sexo. Además, sumándole a eso y devolviéndome también un poco al tema del aborto, en Colombia, después de que una mujer aborta a un bebé en estado de gestacional, pueden donar sus órganos para experimentación científica. Ahí sí son seres humanos, eso pasa en Colombia. Tenemos aprobado el suicidio asistido, están aprobando la eutanasia en Comisión Primera del Senado. En el año 1995 salió una sentencia de tutela que es la 477 que cuenta una historia aberrante en Colombia.
En el año 82, a un niño, un bebé de 6 meses, le hacen una cirugía de reasignación de género porque un perrito se come sus genitales y en lugar de restaurarlo, le hacen una operación de cambio de sexo y lo crían como una mujer. ¿Eso dónde pasó? En Colombia. En Bogotá, Teo, hay una clínica de género donde hacen cirugías para adultos y para niños. Hay un dato que en este año, cerca de 200 cirugías ya se han practicado. Con los impuestos de los bogotanos, con los impuestos de los colombianos. ¿Eso está pasando en algún otro país de Latinoamérica? No, eso está pasando en Colombia y ahí te resumo tal vez solo el 50% de cómo está avanzando la agenda progresista y antiderechos de verdad en Colombia. Bueno, has hecho un resumen ejecutivo bastante real. ¿Cuáles han sido las reacciones de los grupos pro vida? ¿Cuáles han sido las luchas? Porque tú has estado en todas esas. ¿Y cómo ves el panorama, no? Con respecto a todo esto, y ver si realmente tenemos las capacidades y el capital y la infraestructura para poder enfrentar estas situaciones que afectan directamente a la sociedad colombiana y a la economía. Bueno, aquí hay varias cosas. Los grupos se han venido organizando desde que te digo, hoy se están robusteciendo. Creo que hay un despertar en la iglesia. Ahorita vamos a hablar del proyecto de ley. Sí. Y obviamente hay algo claro. En Colombia hay un invierno poblacional ya. En Colombia. Te puedo decir que ya en Bogotá, y sin miedo a exagerar, pueden haber más perros y gatos que niños en los hogares. Entonces ya Colombia viene con ese invierno poblacional que es bastante preocupante. Y de aquí a 20 años vamos a tener muy pocos adolescentes. ¿Esto qué efectos tiene? Por ejemplo, el sistema de pensiones. ¿Quién va a sostener el sistema de pensiones? ¿Quién va a sostener la educación pública? O sea, y aún la educación privada. Claro. ¿Quién va a ir a las escuelas? ¿Quién va a ir a las universidades? Esto crea un problema de productividad muy grande. Por eso tú ves que en Europa están abriendo un poco algunos países, abrieron las fronteras para traer inmigrantes. Pero eso también les ha causado un gran problema porque es la islamización de Europa, por ejemplo, que llegan, cambian su cultura, en democracias liberales pues traen unas ideas un poco autoritarias. Pero hablándote del caso de Colombia, Colombia está entrando en ese riesgo. Claro, el único problema no es el aborto, también es que los jóvenes no quieren tener hoy familia y no quieren tener hijos. Y a eso súmale que el aborto es un gran problema. En Bogotá el año pasado se practicaron cerca de 21.000 abortos solo en Bogotá, con toda esta sentencia. O sea, aquí hubo un incremento del más del 70% en abortos en nuestro país. Entonces, ¿a qué estamos entrando? A una destrucción de la familia, a una destrucción del mismo ser humano que a la larga va a llevar a una destrucción de la economía. Porque claro, detrás de esto hay un argumento muy maltusiano que dice, no, entre más población haya, pues nos vamos a consumir más los recursos naturales. Pues tú sabes que esa teoría se cayó en menos de un siglo, pero hoy quieren revivir, reencaucharla con todo este tema de Agenda 2030, con todo este tema de supuestos derechos humanos, de supuestos derechos sexuales y reproductivos tergiversados, y estamos teniendo ese problema en nuestros países, en los países de Occidente. ¿Sabes cuáles son los países que sí están teniendo hijos y sí están teniendo familias? Los países musulmanes, los países de Oriente, de Medio Oriente, del África, que son países que además tienen yo no critico la religión, pero ellos sí tienen algunos tienen unos pensamientos religiosos al extremo y bastantes antiderechos, por así decirlos, y esos son los que están poblando el mundo. Con esto, ¿qué te voy a decir? Que de aquí a 50 años van a haber muchos más musulmanes que cristianos, porque los cristianos occidentes son los que no están teniendo familia. En cambio, los musulmanes se reproducen y los chinos, o sea, hizo que ellos han tenido también su problema con el tema poblacional y otra vez ellos han quitado estas leyes también de aborto. Sí, claro, ahorita colocaron otras leyes porque... O el mismo Rusia también. Sí, me acuerdo que hace apenas 8 o 10 años los videos virales que venían de China era que los niños abortados y los niños que de pronto eran tenidos los botaban en la calle. Era normal ver fetos en los andenes de China y hoy ya pues se dieron cuenta que si su parte productiva no está en lo que está, pues ya lo están viviendo. Pero ¿no? Recuerda, volvamos a tocar ese tema, Teo. Mientras que los países
musulmanes están teniendo hijos, su población está creciendo, o sea, la población más joven, o sea, de 0 a 14 años, está pasando lo contrario en los países de Occidente. Sí. Su población de 0 a 14 años está ¿qué? Disminuyendo. Musulmanes considerablemente. aumenta, occidentales decrece. ¿Qué sucede? Que los países occidentales vienen de un pensamiento cristiano cada vez más secularizado por el posmodernismo y aquí ellos sí mantienen su cosmovisión religiosa islámica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el futuro vamos a tener más musulmanes, menos cristianos. Y los musulmanes, en la gran mayoría, pues tienen leyes restrictivas hacia temas de mujeres, tienen leyes restrictivas hacia temas de personas homosexuales, tienen unas leyes muy fuertes y hoy todos esos movimientos LGBT que protestan en Occidente, que tienen todos los derechos, simplemente están haciendo un ruido innecesario. Pero ¿por qué no se van a protestar, por ejemplo, a una embajada de Medio Oriente o africana donde se irrespetan todos los derechos de mujeres y poblaciones LGBT? Porque les da miedo, porque no se van a esos países, porque si se van a esos países a protestar los cuelgan. En cambio aquí en Occidente las feministas van, queman iglesias, rompen vidrios y no les pasa eso, pero allá en Medio Oriente no lo pueden hacer. Por eso es cuando tú ves todos esos pro-Palestina progres con banderas LGBT, sí, pues váyanse allá donde Hamas a levantar la bandera y mañana no están vivos. Creo que también la estupidez colectiva podría llevar a que Occidente desaparezca. No desaparezca su territorio, sino su gente, sus costumbres, su cultura. Ahí se derrumba la economía, pero no solo la economía, un sistema de valores morales, sí, que son muy importantes, y de libertades. Richard Dawkins, el ateo, digamos que más famoso, defiende el cristianismo. Porque dice, yo en Occidente puedo ser ateo, en Medio Oriente no, allá me cuelgan. Sí. Entonces hoy hay ateos que, aunque no digo que se hayan convertido al cristianismo, dicen yo soy un cristiano cultural porque acepto que los valores culturales del cristianismo sostienen a Occidente. Y eso también lo decían varios sociólogos. Entonces creo que ahí yo creo que nos toca empezar a hablar de esos temas económicos de aquí en adelante.